Bien, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Ya, en la tarea que le estoy pidiendo, si bien entre el hombro, pero solamente estoy pidiendo de brazo, antebrazo y mano. No es necesario que hagan el hombro, pero si ustedes quieren tenerlo, porque tengan en cuenta que el trabajo que yo les pido no es para que se quede conmigo, es para ustedes. Así que cuanto mejor lo arman, mejor es para ustedes, ¿no? Ya, sin embargo, la tarea solamente pido brazo, antebrazo y mano, el miembro superior. Y el miembro inferior pido muslo, pierna y pie. Ya, y ahí también debería incluir el glúteo, que también pertenece al miembro inferior, pero no lo pongo. Ya, simplemente para que no sea muy larga la tarea. Así que basta con que me coloquen lo que les he pedido. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? En cuanto a lo que es el cintura pélvica, lo que es el hueso coxal que menciono cuando hablo de columna vertebral, del sacro básicamente, ¿no? Le estoy hablando del sacro que se conecta con el hueso coxal. Eso lo van a ver en el video que he publicado hoy día, justamente en el video de hoy, que se ha publicado hace unos minutos. Ahí es donde hablo del hueso coxal, ¿ya? Entonces ahí lo van a ver, lo que están preguntando. Ahí aparece, ¿ya? No lo confundan con el hueso coxis, ya que lo que es coxis son las vértebras chiquititas de lo que es la columna vertebral, la colita que le llamamos, las últimas vértebras. El hueso coxal también se conoce con nombre de hueso ilíaco o hueso pélvico. Ya son los nombres que tiene también este hueso. Que, como digo en el video de hoy, cuando hablo de cintura pélvica, ahí lo menciono a este hueso. ¿Ya? ¿Cómo da la hernia de disco? Ya, te voy a mostrar. Espérame un ratito, vamos a poner el atlas con eso. Mientras tanto, no sé, ¿hay una otra pregunta? Ya, mientras voy colocando la imagen de la columna. Ya, las personas cuando se golpean la cabeza, lo que menciono seguro cuando hablo de C1, de lo que es el hueso atlas, ya ahí les hablo sobre que la apófisis odontoides, que pertenece a la C2, ya, ya, la apófisis odontoides que pertenece a la C2 se encuentra dentro de lo que es el agujero vertebral de la C1. Ya, entonces, si se fuerza el cuello y se rompe esta apófisis odontoides, ahí ten en cuenta que está dentro del agujero vertebral de C1. ¿Ya? Por lo tanto, si es que se rompe, va a girar ahí adentro. Y como les menciono en el video, el hueso es más, o tal vez igual, de filudo que lo que sería el vidrio. ¿Ya? Y lo que es la columna, perdón, no columna, la médula espinal, es como la mantequilla, es un tejido muy suavito, de tal manera que si esta estructura gira ahí adentro, puede cortar
lo que es la médula espinal, ¿ya? Y si la corta, morimos inmediatamente. ¿Por qué motivo? Porque en esta zona de la médula, y también hay que tener en cuenta que a esta altura también se encuentra todavía el bulbo raquídeo, encontramos los centros nerviosos que controlan a la respiración y la frecuencia cardíaca. Ya, por lo tanto, bien, un momentito que se me ha cortado el audio. Bien, ya se me cortó el audio un ratito y no lo escuchaba. Bueno, entonces, como les decía, en esta zona del bulbo raquídeo y de la médula se encuentran centros que controlan la frecuencia expiratoria, frecuencia cardíaca, y si se destruyen, obviamente dejamos expirar y el corazón se para. ¿Ya? Ahora, si bien esa es la forma que yo menciono ahí en el video, no es la única forma de lesionarse esta zona. No siempre es la polisodontoides. Puede que recibamos un golpe, pongámosle, sobre la cabeza y eso fracture a la C1 en dos partes y también lesiona esta zona. O un movimiento de latigazo con los accidentes de auto, por ejemplo, donde se mueve así y se jalonee y se rompa pues lo que es bueno, y se rompa la médula por estiramiento, ¿no? Como lo que se jale, ¿ya? O, por ejemplo, cuando los ahorcados, por ejemplo, no mueren como la gente cree a veces asfixiada, sino cuando una persona se ahorca, al caer el peso del cuerpo, jala justamente sobre las vértebras cervicales, incluso sobre lo que son de la C3, C4, y prácticamente las luxa o las fractura, porque el peso del cuerpo, y eso también lesiona la médula espinal en esta zona y produce la muerte. Por eso en un ahorcado, por ejemplo, que cae, su muerte prácticamente es inmediata. Y si sobrevive a eso, su muerte por asfixia va a ser bastante prolongada, ¿no? Bien, eso en cuanto a la pregunta de lo que es la fractura de la posodontoides y cómo produce la muerte. Bien, en cuanto a lo que me preguntan de la hernia de disco en L5, L4, ya aquí estamos viendo justamente la imagen, las dos vértebras, ¿no? Este es L5 y este es L4. Ya, ahora, en el mismo video les muestro que el peso del cuerpo no se transmite por
por este punto, sino se transmite a través de este punto. ¿Ya? Entonces nuestro peso se transmite a través de los apoyos articulares que se están articulando entre una y otra vértebra. Ahora, el disco actúa como un tipo resorte y actúa como un amortiguador, así como han visto los amortiguadores en los autos o en las motos. Yo en la moto, por ejemplo, un resorte que hay detrás conectado a la llanta trasera. ¿Ya? Lo que hacen estos amortiguadores es reducir la carga sobre la vía principal, de tal manera que esa carga se transmite en parte hacia esta zona. Ya, por ejemplo, en una moto, ese resorte va a hacer que en parte la fuerza sea transmitida hacia la rueda delantera, no solamente sea en la rueda trasera. Y eso le quita presión cuando hay golpes altos y por lo tanto así se lesiona menos. Y así se lesiona menos lo que es esa zona. Bueno, se ha vuelto a cortar el audio. Bien. Bueno, se me ha ido el audio, no sé si ustedes me están escuchando. Ah, ya. Si ustedes me escuchan, entonces está bien, solamente es mi retorno. Bueno, mientras yo tengo retorno nuevo, a ver. Entonces, como les digo, la fuerza se va a transmitir hacia el punto donde está el resorte. Ya, como les decía, en una moto, por ejemplo, esa llanta trasera transmite parte de su peso hacia la delantera y viceversa. ¿Ya? Y así no toda la carga es soportada por un punto. Lo mismo es acá en la columna. Si bien el peso va bajando ya en esa dirección, parte de ese peso se va transfiriendo hacia los cuerpos vertebrales y estos a su vez lo transmiten hacia el disco intervertebral, que es un tejido que está formado por un centro pulposo parecido a una gelatina
y está rodeado por un tejido fibroso que parece como una goma. Entonces, si el centro es líquido, al ser presionado, ese líquido va a empujar hacia afuera y el borde va a actuar como el resorte, como una goma que se estira y luego se vuelve a encoger. ¿Ya? Entonces, así actúa cada uno de los discos. Ahora, obviamente, como el peso va a ir incrementándose, por lo tanto, las vértebras de más abajo y sus discos van a tener que soportar mayor presión, ¿no? Mayor fuerza. Por eso, incluso como ven, los cuerpos vertebrales y sus discos son cada vez más anchos cuanto más bajo vamos, porque van a tener que soportar más fuerza. Ya, ahora, lo que va a generar la hernia de disco es dos situaciones. Uno, que esa fuerza que se transmite, que estamos hablando, sea muy intensa, de tal manera que eso presione a que el disco se crezca, se estire, así como a una goma o un plástico la han estirado, quede estirado, ¿no? ¿Ya? Porque ha habido mucha fuerza, mucha presión, y eso empujó y lo estiró. El otro, en el cual pueda que las fuerzas que se transmitan son pequeñas, entonces se va a estirar no por la intensidad de la fuerza, sino porque la pared es débil. Ahora, ¿por qué puede ser débil? Porque no produce adecuado colágeno y eso se puede ver a malnutrición, enfermedades que afecten este proceso de nacimiento que tenga la debilidad, alteraciones genéticas, etcétera. ¿Ya? Entonces, la hernia de disco se va a producir o por exceso de fuerza sobre el punto o por debilidad de la pared. ¿Ya? Ahora, ese estiramiento puede ocurrir en realidad hacia cualquier lado, pero es más frecuente que ocurra hacia atrás. Y hay un pequeño problema. Si ustedes fijan, las vértebras acá están más inclinadas. Por lo tanto, esta zona es más fácil que la hernia, el disco que se estiró, quede atrapado, como pinzado que le decimos nosotros, ¿no? Y eso hará que esto no vuelva hacia atrás, se queda ahí trancado. Y como en esta zona ya hay nervios que salen por cada uno de estos agujeritos, entonces al salir la hernia hacia atrás, termine presionando una de las raíces nerviosas y eso generará el dolor. ¿Ya? Entonces, así es como ocurriría lo que es la hernia de disco en cualquier nivel, ¿no? Si me está preguntando de L5, L4, ¿ya? Pero ocurre a cualquier nivel, lo mismo. Y sería en ese punto que lo estoy mostrando. Bien, no sé si responde tu pregunta o quieras saber algo más sobre la hernia de disco. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, preguntas. De nada. Bien, entonces, en cuanto a las costillas, me están preguntando, ¿qué pasa cuando se fractura? A ver, desabriré de costillas. Bien, acá. Bueno, cuando la pregunta es por qué no se pone yeso cuando se fractura una costilla. Ya, entonces, las costillas
podemos decir, tienen un soporte proveído por las mismas costillas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta costilla se fractura acá, ¿ya? Entonces no necesito inmovilizarla, ya que la costilla de arriba y la costilla de abajo, a través de los músculos, que es lo vamos a ver cuando veamos la parte muscular, los músculos intercostales los soportan en su misma posición. Y eso permitiría que no se desplace y por lo tanto no necesitase poner ningún yeso. Ahora, cuando hay más de 2 costillas fracturadas en 2 puntos diferentes, vamos a leer la costilla 4, por ejemplo, se fracturó acá, pero también se fracturó acá. A eso se refiere a 2 puntos diferentes. Ya se fracturó aquí y también ahí, ¿no? Y esa se fracturó acá y se fracturó acá. Hasta ahí todavía es estable, pero si son más de 2, pongámosle una tercera costilla, pongámosle esta tercera, se fractura acá y acá. Ya, cuando tenemos 3 costillas rotas en 2 puntos diferentes, ya no podemos respirar, porque estas 3 costillas se moverían y se desplazarían porque ya no hay estabilidad, principalmente la cuarta, porque todavía la tercera y la quinta estarían soportadas por la de arriba y la de abajo. Ya, entonces, cuando esta persona trata de meter aire, estas costillas se hundirían y cuando trata de botarlo, saldrían. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos respiración paradójica. Ya, eso haría que el paciente no pueda mantener las presiones para meter y sacar aire dentro de los pulmones y terminaría falleciendo si no se hiciese algo. Ahora, en estas personas hay que inmovilizar las costillas para que él pueda respirar, ¿no? Ahora, el yeso no se puede colocar en tórax, porque el mismo hecho de colocar algo rígido en tórax no lo dejaría respirar, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer forzosamente es operar estas costillas y cada una de ellas sujetarlas con algún alambre a su punto para que se puedan fijas y por lo tanto ya el paciente pueda respirar. ¿Ya? Entonces, así sería en cuanto a las costillas. Ahora, en cuanto a qué hacemos entonces cuando una costilla, cuando es una sola costilla rota en un solo punto, no hacemos nada, simplemente lo dejamos así, pero para disminuir el dolor le podemos hacer un vendaje sobre la misma fractura, pero que dé la vuelta a todo lado, ya, y lo fijamos en el momento que él bota el aire para mantener así la costilla más fija. Digo más porque igual se moverá, ya, y eso es reducir el dolor. Y cuando se echan a dormir, tienen que echarse del lado fracturado para abajo para que eso se aplaste sobre el colchón y por lo tanto esta zona no trabaje y no se mueve y por lo tanto no duela y la otra sana sea la que trabaje. Normalmente una costilla cicatriza o se suelda, como dicen comúnmente, entre 3 a 4 semanas. Si es más joven, más rápido, más adulto tarda un poco más. ¿Ya? Entonces todo ese tiempo hay que darle analgesia y simplemente eso. Eso es cuando se fractura. ¿Ya? Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Ya. Hay una malformación del tórax. Bueno, son dos en realidad. Uno que se llama pectum excavatum y otro que se llama pectum carinatum. ¿Ya? Este tipo de malformación es una malformación de desarrollo. No nacemos así, pero va creciendo de forma anómala tanto la columna vertebral como las costillas y el esternón. Ya, en lo que es el pectum excavatum, esta zona de acá se va hundiendo
y en el petum caronatum va saliendo hacia adelante. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí en la de costado. Por aquí tengo alguna. Acá, listo. Este es visto de lado, ¿no? Entonces, en el pectum carinatum, esto se brota más. ¿Ya? Y en el excavatum, esto se hunde. ¿Ya? En ambos casos, hacia el costado se va a alterar también, ¿no? En el caso del petum carinatum se hace más angosto y el excavatum se hace más ancho. ¿Ya? Ese tipo de malformación, incluso en el caso del excavatum, el esternón incluso puede tener un agujero esternal incluso más grande. ¿Ya? Bueno, son malformaciones que van ocurriendo conforme vamos creciendo y generalmente no se notan hasta cierta edad. Ahora, alteran la función pulmonar porque no permite que el pulmón se desarrolle de forma adecuada en cualquiera de las dos. Aparte la parte física, estética, ustedes quieren, también la parte funcional se altera. Ya presiona el pulmón. Y en cuanto al excavatum, incluso puede presionar los vasos sanguíneos o el corazón, lo cual a la larga va a traer problemas. Ya serían esas malformaciones que estás consultando. ¿Ya? Bueno, si hubiera dos fracturas a los dos lados de las costillas, ¿cuál sería? O sea, dos costillas, ¿te refieres? O una misma costilla. Bueno, si decía, si es una sola costilla, pongámosle, y se fracturó en dos puntos, pongámosle esta. Como es una sola, no necesitamos hacer nada más lo que les mencioné al ratito, el vendaje y dormir con este lado hacia abajo, ya porque no afectaría. El problema sería que fuesen dos costillas más, ¿no? Una de arriba y una de abajo. En ese caso se vuelve inestable el tórax inestable, digamos. Ahora, si fuese que vos tienes la fractura en una costilla y otra en otro lado, pongámosle por acá o por acá, pongámosle ahí. Si esos están separados, no alteraría tampoco la función. Ya, igual seguiríamos pirando, obviamente haría dolor, el vendaje sería el mismo, el único problema es que para dormir la única forma tolerable para esa persona será boca abajo. Ya le costaría bastante. Ya, y no tendría problemas para aspirar, pero el dolor sería lo que no le dejaría aspirar de forma adecuada. ¿Ya? Ahora, si tuviésemos ya fracturas, pongámosle estas dos de acá con estas dos de acá, pareciese que el esternón no estaría estable. Sin embargo, sí estaría estable y por tanto el paciente puede aspirar porque ten en cuenta que las costillas de acá arriba o las de acá abajo todavía mantendrían la estabilidad. Para que se vuelva inestable, igual como lo que les mostré hace ratito, tendría que fracturarse casi todas de ambos lados, ¿ya? Lo cual es bastante raro que ocurra, ¿ya? Y si ocurriese una lesión de ese tipo, también el corazón de repente sería aplastado y lesionado y probablemente no sea compatible con la vida, ¿ya? Como cuando hay la fractura del esternón, que es bastante fregadita esa fractura, ¿ya? Pero mantener la estabilidad, aun cuando tuvieses dos fracturas en ambos lados, ¿ya? No hubiese problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, el video de hoy ya hablo también de lo que es cintura pélvica, cintura escapular y empiezo a hablar de brazo. Creo que termino el húmero. Eso significa que en el video de mañana vamos a terminar lo que son huesos.
Ya, entonces, hasta mañana terminaríamos huesos y de ahí empezaría lo que es músculos y luego vísceras. ¿Ya? Ahora, si ustedes se han aprendido bien los huesos, esto es fácil, ya van a ver, ya que todo se basa en los huesos. Por ejemplo, si hablamos de músculo, los músculos se sujetan en los huesos. Así que, por ejemplo, si aprendieron dónde queda en el hueso, pongámosle en el húmero la corredera bicipital, entonces van a ver qué músculos yo les hablo, por ejemplo, en el pectoral mayor, le digo termina en la corredera bicipital. Entonces ya les va a ser fácil porque ustedes saben que está en el húmero. Ya, entonces ustedes ven huesos bien, pues esto es fácil. Incluso nombres, por ejemplo, las arterias, incluso los nervios, se les da nombres en relación a los huesos. Por ejemplo, en el brazo, la arteria que va por el brazo es la arteria humeral, no como el hueso húmero. Y, por ejemplo, en el antebrazo está la arteria radial y la arteria cubital. ¿Ya? Como se dan cuenta, si ustedes supieron los huesos, ya prácticamente saben también el nombre de las arterias, incluso de las venas profundas y de los nervios. Entonces no hay mucha complicación si ustedes le han prestado atención a los huesos. Ya es tal vez lo más costosito de aprender, pero también si ustedes aprenden huesos, todo lo demás ya no es tan complicado, ya van a ver. ¿Ya? La parte más difícil de anatomía es los huesos. Y ya de ahí todo lo demás se va simplificando. ¿Ya? Bueno, tengo 2 minutos todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos veríamos para nuestra siguiente reunión el día jueves. Ya te voy a programar para el día jueves. Ya. Miren los videos, porque he visto que están viendo muy poquitos, están atrasando. Ya yo voy entrando ahí al YouTube, ahí se puede controlar cuánto tiempo se está visualizando. No individual, pero general. Y el problema es que ninguna persona tiene los videos completos. Ya, o sea, muy pocos han completado si ustedes quieren ver. Entonces significa que se están atrasando. No se descuiden porque les va a pisar. Anatomía es difícil, no es fácil, no es como otras materias que han estado viendo hasta ahorita. Ya, entonces no se estén atrasando, entren y miren, ya, aunque de a poquito, pero completen por lo menos por día un video. Ya, así no se van a atrasar. ¿Listo? Bien, nos vemos entonces el jueves. Se cuidan, chicos. Chao, chao.